gobernador electo en Mendoza, perteneciente al radicalismo. Estamos con un dirigente radical histórico, Jesús Rodríguez. Muchísimas gracias, Jesús, por estar aquí. ¿Qué tal? Un gusto estar con acompañarlos. Bueno, a ver, vamos a tratar de entender este triunfo mendocino. ¿Cuánto tiene de radical y cuánto tiene de coalición, ¿no? De Cambiemos o de Todos Juntos por el Cambio. Bueno, se trata del triunfo de una coalición que integramos desde hace tiempo por decisión seguida en 3 oportunidades del máximo organismo partidario, la Convención Nacional de nuestro partido. El dato es que el gobernador que sale triunfante, el doctor Rodolfo Suárez, es de la Unión Cívica Radical y expresa la posición del radicalismo y de la coalición que integra el radicalismo. En un fin de semana que hay que decir algunas cosas, además del extraordinario triunfo de Mendoza, debe computarse el acto partidario que hubo el día sábado en la ciudad de Buenos Aires. ¿Estuviste en Barrancas de Belgrano? Por supuesto. Y una cosa más que no se dice habitualmente, pero me parece muy importante, que es el triunfo en las federaciones universitarias de Córdoba y de Buenos Aires de las fuerzas reformistas que expresan la posición política del radicalismo en el ámbito universitario. Me parece que son 3 datos que reflejan, primero, reconocimiento a un buen gobierno, el de Cornejo, y a un gran candidato, Rodolfo Suárez. Segundo, presencia política en las calles de Cambiemos. Y tercero, relevancia política institucional en el mundo universitario, que es para algunos el dato de la mayor representación política de los opositores, el Frente por Todos. Ahora, Jesús, esos 3 eventos, de alguna manera, los interpretás como un cambio de, o la consolidación de un cambio de valores. ¿Esa es la interpretación que estás instalando? En todo caso, lo que eso refleja la multifacética y poliédrica realidad de la Argentina y los muchos matices que deben ser tenidos en cuenta. Y refleja la voluntad de muchos en el país, en Buenos Aires y en el mundo universitario, en este caso, de expresar puntos de vista que tienen que ver con la tolerancia, con el respeto a la ley, con la honestidad e integridad de los gobernantes, con la idea de progreso social, con el repudio a la violencia como método de acción política, con la voluntad de que la Argentina esté integrada al mundo, valores, concepciones, proposiciones que distinguen nuestro pensamiento. Claudio Jacqueline recién describía a Mendoza como el 5º distrito electoral, con un porcentaje menor en términos del aporte al caudal de votos en el total nacional. Después uno puede pensar la comuna que afecta a Barrancas de Belgrano, que hubo una cantidad de gente interesante, pero no se cubrió la zona, el barrio, de manera multitudinaria. Es decir, había un sector acotado. Y finalmente uno podría plantear que el tema de los universitarios es minoritario en relación a la vasta cantidad de argentinos que no están en el sistema universitario. Entonces, esa representación de valores nuevos o de valores republicanos que no se terminan de consolidar en Argentina, ¿ha quedado reducida a una minoría en este momento? Lo veremos en la elección. Comparado con las PASO, ¿no? Lo veremos en la elección. En todo caso, si usted me dice que un 35% de los votos de la sociedad argentina es una minoría, ojalá en todo el mundo muchas minorías quisieran tener esa cantidad de votos. Pero independientemente, piensen en Pedro Sánchez en España, para no ir más lejos. Pero déjeme hacer un comentario cuantitativo que me parece importante. El dato más sustancial de la elección de Mendoza, además del triunfo de Rodolfo Suárez, además de la ratificación con el apoyo popular de una gran elección como gran gestión como la de Cornejo, es que el número de votos que obtuvo la candidata del Frente por Todos, la senadora nacional, fue menor al número de votos obtenido por la fórmula de Alberto Fernández en la última elección de La Paz. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que es posible pensar que algunos votos que tuvieron una opinión en la anterior elección de La Paso han revisado ese punto de vista en esta última elección, provincial en este caso.
En una cifra no menor, estamos hablando de cerca del 12% de los votos perdidos. Ahora, no puede querer decir otra cosa que los votantes votan en un sentido cuando se trata de una gestión local, distrital, de gobernador, y en otro sentido cuando se vota a la gestión nacional. Probablemente, pero en todo caso lo que quiere decir que cada elección es distinta y que entonces uno no puede trasladar automáticamente el resultado de una elección a algo que va a suceder en el futuro. Precisamente, la diversidad, los matices, lo multifacético de la realidad argentina hace que la próxima elección donde se va a elegir las autoridades nacionales, presidente y vice, y los legisladores nacionales, haya una consideración tal que permita una situación distinta a la que vimos últimamente. Una matriz de decisión distinta es lo que está planteando. Ahora, y una sensibilidad distinta, porque en todo caso lo que pasa no es que no pasa nada entre el que se emite el voto y la próxima vez. En el medio pasan cosas. Pasa la elección de Mendoza, pasan las consecuencias de las decisiones tomadas en la última elección de La Paso, pasan las declaraciones y opiniones políticas que fijan los actores. Nadie dijo antes de la elección, por caso, nadie dijo que había que reivindicar la lucha armada de los 70. Pasó eso después de la elección. Es decir, ese tipo de errores del Frente de Todos y de sus miembros diversos. ¿Por qué errores? Bueno, decir que se puede reivindicar la lucha armada de los 70 es un error. Su opinión, claro, para mí. Claro. Pero es posible que un núcleo de los argentinos piensen de esa manera. Y antes de la PASO no nos habían dicho lo que nos enteramos después de la reforma constitucional como una iniciativa política de parte de algunos compromisos que tiene esa fórmula presidencial. Jesús, hay un análisis que dice que el voto es bastante estable y que pensar que una campaña política, por más aparato y maquinaria electoral que se tenga para detectar las preferencias de los votantes y las condiciones de vida, no van a de alguna manera, lograr manejar o lograr torcer el rumbo de la votación mayoritaria. De acuerdo con el análisis que usted está planteando, la idea es que ciertos errores o ciertas aclaraciones desde una fuerza política, por ejemplo, el Frente de Todos, terminan convenciendo a cierto electorado que lo votó de votar en distinto. Lo que estoy diciendo es que hay información que se está agregando para la decisión racional de los votantes, que media entre la última elección nacional y la que viene, que puede generar un escenario político distinto, partiendo de la base de algo parecido a lo que usted dice, que cada elección en sí misma es distinta, que tiene distintas valoraciones, distintos clivajes, distintas realidades, distintas sensibilidades, distintas motivaciones que cada uno de los votantes va a tomar. Hay una idea de lo van a dar vuelta. Mendoza y este modo en que decidió la ciudadanía en Mendoza es un síntoma para algunos miembros de Cambiemos de que se puede dar vuelta a la elección. Yo por eso no me limito solo a la elección de Mendoza extraordinaria, insisto, de Rodolfo Suárez, y que reconocimiento de la gestión de Cornejo, de una coalición política que se llama Juntos por el Cambio. Agrego a eso la movilización del sábado y agrego a eso la nota de las elecciones estudiantiles, que no son casualidad, porque la gente vota y toma esas decisiones. En un grupo etario y en un lugar con determinada formación y condición económica y social que en la opinión de algunos da para pensar de que es un electorado vinculado a las fuerzas de oposición y está demostrado que no es así. Ahora, se dieron a conocer hace unos minutos las cifras de pobreza, 34,5%, los niveles de pobreza, el nivel de pobreza según el INDEC al día de hoy. El hecho de que, bueno, la pobreza en términos del análisis que hacen los politólogos de cómo fluctúa el voto, suele votar peronismo. ¿Eso los preocupa, que está aumentando el índice y que se confirme ese voto? En relación al tema, me parece que lo más dramático es el número de pobres que vive la Argentina. Pero en todo caso vale la pena preguntarnos por qué. Y preguntarnos por qué con una mirada y una perspectiva histórica. La verdad que sería muy fácil responsabilizar a esta administración de este resultado, tan fácil como equivocado. Al mismo tiempo que sería equivocado responsabilizar a la administración de la doctora Kirchner por estas circunstancias. Tiene que ver un problema serio que tiene la Argentina, que es el del atraso relativo, que es el de retroceso en relación a nuestros vecinos. Pensemos así, Uruguay y Chile en los últimos 20 años fueron capaces de reducir la pobreza del 30% al 10%, y nosotros no. ¿Y por qué no pudimos? ¿Por qué? A ver. Nos fue mal porque no tuvimos tiempo
Diría no, porque con ese criterio la administración anterior fue la más extensa en términos de experimento político desde el año 1930 a la fecha. ¿Les faltó recursos? Tampoco. Pareciera que no, porque la administración anterior dispuso de un excedente de recursos fiscales como nunca antes en la historia argentina. ¿El contexto internacional fue desfavorable? De ninguna manera. Nunca antes la Argentina tuvo eso. Entonces, ¿por qué? Me parece que la respuesta tiene que ver con la incapacidad que estamos teniendo los argentinos de formular un proyecto de futuro que nos represente, donde parece bastante evidente que el populismo, el facilismo económico, la idea de responsabilizar a los otros, la del consumo presente y no me importa nada el futuro, es algo que no ataca el problema, que hizo posible, como digo, que en Uruguay y que en Chile lo pudieran resolver. Ahora, Jesús, en esta idea de una continuidad de las responsabilidades en un problema estructural y endémico en la Argentina como es la consolidación de la pobreza, es decir, lo que usted señala es una responsabilidad transversal a los partidos políticos que han ocupado las gestiones de gobierno. Yo lo diría de otra manera, diría así, el populismo político acompañado del facilismo económico, eso quiere decir la ausencia de reglas de juego estables y la falta de acuerdos sustantivos en relación a lo que hay que hacer, son las causas y las razones que explican el retroceso económico. Por eso... Pero eso sería que este gobierno le está atribuyendo la responsabilidad de este nivel de pobreza a la gestión anterior que estuvo 12 años en el gobierno. Lo estoy haciendo en un sentido amplio que incluye a la dificultad que tuvo esta administración del presidente Macri para encontrar puntos de coincidencia con los otros actores políticos. Y ahí va entonces la pregunta, si a los otros actores políticos se los califica de populista, resulta complicado de alguna manera tejer acuerdos y políticas de Estado a partir de consensos. Bueno, yo diría en todo caso que la falta de vocación de acuerdos es responsabilidad, en este caso que estamos hablando, de los actores que están en la oposición. Empecemos por el principio. La presidenta Kirchner se negó a hacer entrega de los atributos del mando al presidente Macri. Este es un dato de la realidad. Y por si quedaran dudas, en su libro dijo que hacer eso hubiera constituido un acto de rendición. La rendición es algo que sucede en una guerra. Esa es la concepción de la política, de un grupo político, el que hoy en la Argentina está en la oposición. Ahora, en relación al presente más cercano, que tuvo que ver con el cierre de listas, por ejemplo, y la consolidación de las fórmulas electorales presidenciales, una lectura que se hace de la decisión de Cambiemos de no ampliarse, por ejemplo, hacia el masismo, es que no pudo ampliar su base electoral y Massa se terminó yendo con el kirchnerismo y beneficiando a ese sector de la polarización. Hubo una cerrazón sobre sí mismo por parte de Cambiemos y una incapacidad de generar consensos con otros socios que podían tener alguna cierta afinidad? El dato de la realidad que no fue posible construir acuerdos está sobre la mesa y negarlo sería una necedad. Y cuando eso sucede, ciertamente hay responsabilidades compartidas. Ahora bien, así como yo señalo el dato histórico del 10 de diciembre del año 15, donde por una supuesta rendición la presidenta Kirchner no aceptó entregarle el mando, los atributos del mando al presidente Macri, yo podría decir también que en el mes de diciembre del año 17, después de un trufio de la coalición, hubo una ley que se intentó tratar en el Congreso en acuerdo con los gobernadores y el Congreso hubo una batalla campal. Y la pobreza en el año 17 era menor que la que había recibido el presidente Macri en el año 15. Entonces no había una situación de dramática empeoramiento, tampoco había una situación de ausencia de gobierno, tampoco había una ausencia de voluntad de diálogo con los otros actores. Pero hubo actores políticos en la Argentina que desataron una batalla campal en el Congreso, argumentando dramático de esto, la idea de que hay una fuerza que usurpa el poder, que debe ser extirpada del mismo y que no acepta su condición de triunfante electoral.
Jesús, entre las palabras que sostuvo el presidente Macri el sábado en Barrancas de Belgrano está la idea de que, bueno, había desatendido a la clase media y ahora le está prestando atención, había de alguna manera dejado de mirar a las pymes y está pensando en las pymes y en, de alguna manera, quitarle el peso a las exigencias impositivas, el peso de, bueno, los niveles impositivos dentro de la producción, y la idea de que se va a venir finalmente un refuerzo en el salario, ¿no? ¿Eso no es, de alguna manera, sobre prometer en un contexto crítico económico? La verdad que no sé cuáles son los anuncios, conocí los de hoy. En todo caso, lo que eso demuestra es sensibilidad acerca de registrar un episodio y un dato de la realidad que, en todo caso, habla bien de la administración en el sentido de no encerrarse, encapsularse o encapricharse en una posición. Dijo el presidente, viene la mejora del salario. Bueno, esperemos que cuando conozcamos las medidas vamos a poder opinar con propiedad. Pero en el contexto presente parece difícil. Si está tan seguro de que viene la mejora del salario, se podría empezar a plantear desde ahora. Bueno, eso es una pregunta que habría que hacerle al presidente, no estoy en condiciones de Bueno, pero un contestar. economista, ¿cómo ve la economía de hoy? ¿Y qué chances hay de eso? Mi condición de economista dejé de ejercerla hace más de 20 años, 30 años. Así no lo creo tanto, debe haber una mirada ahí que observa la realidad con atención. No, en todo caso lo que uno podría decirle que hay algo que explica que no es ni el incendio de la Amazonía, ni el huracán de Miami, que pasó entre el viernes antes de la elección y el lunes después de la elección de La Paso. Pasó algo que significó, entre el viernes y el lunes, sin un solo minuto de día hábil de diferencia, aumentó el riesgo país, se multiplicó por 2 y la devaluación fue del 30%. Eso genera consecuencias negativas, perniciosas y perjudiciales para todos aquellos que tienen ingresos fijos. Bueno, forma parte de las consecuencias económicas y sociales de las incertidumbres económicas. De cara a octubre y después de octubre, el gran tema aquí es el tema de la deuda y si el reperfilamiento que debería pasar por el Congreso pero no llega, va a lograr modificar el escenario de riesgo de default. Bueno, yo aspiro a que ese proyecto se apruebe, pero ya que estamos hablando de deuda, déjeme decirle algo. En el lenguaje de algunos, este es un gobierno que avanzó muchísimo en el incremento de la deuda. La pregunta es, la deuda y la administración que se retiró fue una administración que redujo el nivel en la década del desendeudamiento, se dijo. Sí. Bueno, no es cierto. En el periodo de la administración anterior aumentó 150.000 millones de dólares la deuda. Y lo que es peor, significó una circunstancia que lo que tuvimos que pagar después es el resultado de hacerse cargo de los intereses de antes, más el default, etc. Entonces, ¿la deuda es un problema para la Argentina? Sí es un problema para la Argentina. ¿Tiene que ser reperfilada, que es el verbo que se utiliza? Sí tiene que serlo. Pero para eso hace falta tener también solvencia fiscal y equilibrio de las cuentas externas. Dos condiciones imprescindibles para hacer viable y posible un esquema que permita superar el atraso en la Argentina. Jesús, ¿le faltó al gobierno claridad en la comunicación de esta realidad que recibió? Usted sabe, y lo hemos hablado aquí también en alguna oportunidad, que uno de los déficits que tuvo la administración de Cambiemos fue no haber hecho explícito con todas las palabras la hipoteca. A mí no me gusta hablar de herencia, porque herencia de una idea de activo. Sí. La hipoteca es un pasivo. El pasivo que nos dejó la administración anterior cuando se retiró, como le decía hace un minuto, luego de ser el periodo de la experiencia política más extensa en el tiempo desde el año 30 para acá, de disponer de todos los recursos fiscales, de tener amplio apoyo político y social de los gobernadores, los medios de comunicación social, mayoría en las dos cámaras, etcétera. ¿Cuándo se fue? Se fue con 8% de déficit fiscal, con deuda, en default y lo más dramático, con 1 de cada 3 argentinos bajo la línea de pobreza y 1 de cada 4 hogares bajo la línea de pobreza. Esa es la hipoteca que nos dejó la anterior administración. Jesús, a principio de este año, el
Bueno, las tensiones dentro de Cambiemos empezaron a ocupar espacio en la opinión pública y los cuestionamientos del radicalismo de alguna manera, el modo en que se había gestionado esta administración. Este refuerzo electoral en Mendoza, con la centralidad que tiene el radicalismo en ese triunfo, ¿pone al radicalismo en mejores condiciones de, eventualmente, si son nuevamente gobierno o si son oposición, de tener mayor peso a la hora de moldear el sentido de la gestión o el sentido de las políticas públicas que se puedan alentar? No tengo ninguna duda que luego de la elección, en esta coalición que integramos, habrá una rediscusión de las reglas de juego. Y en ese sentido estoy seguro... ¿Qué quiere decir eso? A ver. De la regla de funcionamiento. Es como en una pareja, uno repacta sus relaciones y en una sociedad comercial lo mismo. ¿Qué va a firmar? ¿Un contrato prenupcial? ¿Qué sería? Sería establecer, por ejemplo, algo que nos ha faltado, reglas para la toma de decisiones y reglas para cuando hay discrepancias en los puntos de vista sobre determinadas posiciones. De alguna manera ha quedado claro que el poder de PRO, del macrismo dentro de la coalición, ha perdido espacio y se ha balanceado de alguna manera el reparto. La verdad que no me interesa, no me parece conducente discutir eso ahora. En todo caso, sí debe quedar claro que la voluntad mayoritaria del radicalismo es la de honrar el compromiso con los votantes de esta coalición Cambiemos, que van a ser muchos más en la elección que viene que en la que pasó. Aquí hay dos figuras que surgen también siempre. Bueno, está Cornejo, ¿no? Como el gran cuestionador de la centralidad de PRO y de las decisiones tomadas por el presidente Macri y su círculo de mayor confianza, el que desafía públicamente algunas de esas cuestiones, y una figura que quedó en alguna manera en la sombra por propia decisión, Ernesto Sanz, pero que se lo vio en Mendoza celebrando el triunfo. Son esas las dos figuras que van a sostener el poder de la Unión Cívica Radical a nivel nacional y que van a empezar a tallar más fuerte dentro de Cambiemos. Lo que tienen en común que son los dos mendocinos. Claro. Hegemonía mendocina. Pero en todo caso yo le diría así, mire, el radicalismo va a tener, ya tiene 3 gobernadores, el doctor Rodolfo Suárez, elegido en Mendoza, el doctor Gerardo Morales en Jujuy y el doctor Gustavo Valdés en la provincia de Corrientes. Y yo tengo el ánimo y la esperanza de que en la provincia de La Rioja el ingeniero Julio Martínez sea gobernador elegido en la próxima elección. Y además de eso, haber muchos legisladores nacionales. Estoy seguro que habrá más legisladores nacionales en la próxima Cámara que en la que hoy existen. Eso quiere decir que el radicalismo, con los presidentes de sus bloques, Mario Negri y Luis Naidenov hasta ahora, habrá que ver si son ratificados por sus pares, son las personas claves en la definición del futuro del radicalismo. Jesús, la última cuestión es, bueno, se afronta una elección nacional importantísima, pero no hubo figuras nacionales celebrando ese triunfo. No estuvo el presidente Mauricio Macri, no se asoció el triunfo de Mendoza con la pertenencia nacional, y la única figura vinculada con Cambiemos Nacional o con poca pertenencia a Mendoza fue Lustó en ese festejo. ¿Esto fue una decisión estratégica? El presidente Macri viaja el sábado a la provincia de Mendoza. Será una de las ciudades que va a visitar en esta carrera de 30 días, 30 ciudades y 30 propuestas que el gobierno de la coalición Cambiemos lleva adelante en este punto. ¿Se va a encontrar con Cornejo y con Suárez en este sábado? Seguramente. Muchísimas gracias, Jesús Rodríguez. Vamos a un corte en la Repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos.